Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de este Congreso Argentino, el 17 Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico. En esta oportunidad estaremos con la primera ponencia del Congreso, titulada Contacto Animal, que disertará Juan Bacén. Juan es doctor, es psicoanalista, especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Es secretario general del Fórum Infancias, cofundador del programa Cuidando, autor y coautor de numerosos libros entre los que se encuentran Contacto Animal, Niños o Cerebros. A partir de ahora, damos comienzo a la ponencia. Con ustedes ahora, Juan, todo el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y un gusto estar aquí. Vamos a ver si aparece ya el PowerPoint. La idea es compartir con ustedes la experiencia del programa Cuidar Cuidando, que estuvo funcionando desde el año 1990 hasta la pandemia y ahora está en gateras, digamos, en pos de volver a retomar la actividad. Funciona en el ecoparque y consiste en la presencia de chicos y jóvenes en lo que antes era el zoológico y ahora es el ecoparque, cumpliendo diversas funciones, anteriormente como aprendices de cuidadores, actualmente, digamos, dedicados al cuidado de los animales más pequeños y sueltos que quedan en el ecoparque y colaborando con todo lo que sería la ambientación de los recintos para animales, porque, digamos, mi presentación se llama Contacto Animal, pero la política del ecoparque es contacto cero en este momento. Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos a ciertas pautas que no nos parecían del todo beneficiosas para los chicos. Creíamos que se privilegiaban a los animales más que a los chicos, pero nos parece que bien, que se hace dentro del marco de lo posible una práctica que creo que es muy interesante y que está sostenida por un equipo, y de ese equipo forman parte un conjunto de acompañantes terapéuticos que hacen un curso en el Hospital Tobar García y se incorporan al programa voluntariamente por elección, y que son aproximadamente, digamos, 3 o 4 o 5 a veces acompañantes por día. El programa funciona varios días a la semana y con un conjunto de chicos que oscila entre 12, 15 a veces, 8 a veces, dependiendo. Entonces, ese es el dispositivo: ecoparque, ex jardín zoológico, chicos y adolescentes que van allí, van a ver con unos uniformes, van a ver que realizan ciertas actividades que están ilustradas en algunas fotos que les voy a pasar ahora, y los acompañantes intervienen de diversas maneras que voy a explicar y a fundamentar después de ver el PowerPoint en un pequeño breve texto y comentario que les voy a hacer. Así que vamos, esta es una placa, digamos, humorística, planteando cómo la distancia con la naturaleza no necesariamente es progreso, aunque también lo sea, también deja cosas de lado que me parece que el programa intenta recuperar. Entonces, la frase que yo he puesto es una frase de Saramago que dice: sin mis personajes no sería la persona que soy, sin ellos mi vida no hubiese logrado ser más que un esbozo impreciso, una promesa. Cuidar Cuidando ofrece un espacio integrador a un niño o a un joven que podrá ubicarse como el receptor activo del saber que transmiten los cuidadores y trabajadores del ecoparque, esos nuevos personajes de sus vidas. Con esa herramienta, ellos intentarán cuidar, descifrar y alimentar a otros que son radicalmente distintos, los animales, y trasplantar, regar, ayudar a echar raíces y velar por el crecimiento de plantines y jardines y la ambientación de recintos. Nosotros, como equipo, apostamos que lo que allí desplieguen pueda en algún momento ser volcado sobre sus propios enigmas. Quiero decir, la capacidad de descifrar lo que le ocurre a un ser que no tiene palabras, un animal, el que ellos digan está enfermo, se siente mal, está enojado, digamos, la lectura que ellos hacen de lo que le pasa a los animalitos, apostamos a que también sirva como capacidad de desciframiento para sus propios estados emocionales.
y a que el proceso tenga un efecto integrador. Creemos que a ello contribuye el hecho de que en el zoo los chicos y jóvenes no son pacientes, no son objeto de ningún quehacer terapéutico, son sujetos de una práctica fundada en el rescate de su curiosidad y sus posibilidades de establecer nuevos modos de lazo social. Se desplegó una perspectiva institucional, el ecoparque forma parte entonces ahora del campo de la salud mental, pero está fuera de sus dominios. Se configura como un espacio transicional, un dentro-fuera, dentro del campo, pero perteneciente al ámbito comunitario. Eso posibilita que quienes allí se incorporen no sean pacientes a quienes hay que cuidar, aunque esa dimensión esté presente, sino aprendices de un oficio. Son sujetos entonces de una práctica, la de cuidar a otros y de cuidarse en otros. Bueno, se ha transformado el zoo en ecoparque, esto fue prepandemia, continuamos incorporando chicos, los padres y madres se reúnen en grupos que se han revelado cada vez más importantes y los adolescentes auxilian ya no a los cuidadores, sino auxilian la parquización, jardinería y ambientación de recintos, y el nombre que tienen es biooperadores. Bueno, esto es una broma. Temimos lo peor porque en un momento cerraron el ecoparque, cerraron el zoológico, nos intervinieron a nosotros y nos echaron por poco. Entonces, por eso los gendarmes. Siguiente, es una poesía, no está claro hasta que la noche caiga. Y entonces esperamos aclarar y continuamos reubicando la actividad de los chicos. Aquí tenemos uno de los espacios. Estas chicas que ustedes ven allí de espaldas son acompañantes terapéuticas y son acompañantes, nosotros no llamamos acompañantes terapéuticas en el zoo, aunque sabemos que tienen efectos terapéuticos, porque nosotros no consideramos al zoo como un programa terapéutico, sino un programa de reinserción social. Pero, indudablemente, en ese proceso se producen efectos terapéuticos. Nosotros no utilizamos la palabra terapéutico, pero sí sabemos que está presente en los efectos. Ahí tenemos a este muchachito que tiene su mascota, otro animalito. Ese uniforme que tienen es el que brinda el ecoparque a los chicos y para nosotros es un indicador de pertenencia. Ellos quieren tener su uniforme, reclaman cuando se pone viejo, cuando les queda chico, que les demos ropa nueva. Esa es una muchachita que hace un tiempo ya que está en el programa, se llama Sara, y ella inventó esa caña que ven allí, que tiene, a la cual le adosó una pluma. Entonces, como ella no podía tomar contacto con los peces, inventó la máquina de acariciar peces, ¿no? Y con eso ella acariciaba a los peces cuando venían a alimentarse. Toda una, digamos, generación de ternura y afectuosidad en ella. Con los peces, que los peces no son precisamente seres con los cuales uno pueda tener un intercambio afectuoso, pero ella sí lo quería tener. Siguiente, hay un cuidador que decía que para los chicos que en su momento tenían que cuidar a los reptiles, que tenían que hacerse amigos de los que no se hacen amigos de nadie, decía él. Bueno, aquí tenemos más escenas con los peces, a ver si avanzamos un poquito más. Aquí está este muchachito en el anterior tratando de ubicarse en el mapa, ¿no? Tratando de ubicar como las coordenadas simbólicas y geográficas y saber para dónde va y cómo tiene que ir. Bueno, ahí está el contacto distinto con los patos, las maras, ahí tenemos una que tiene una cría. En general son muy huidizas y en este caso con los chicos, cuando los chicos tienen su uniforme y cuando los chicos se agachan a la altura de los patitos o las maras, entonces el contacto es posible. ¿Sí? Esa es la isla de los patos. Ahí hay uno que no tiene la camiseta porque hacía frío
y se puso un suéter encima. Esta es una de las colegas que nos ayudaba, una coordinadora de nutrición, donde se preparaban unas dietas. Los chicos también participan de la preparación de algunas dietas para los animales, sigamos. Bueno, esta idea de la importancia que tienen los animales en la vida de los chicos, avancemos. Esta es una broma, obviamente, pero que tiene que ver con la cigüeña, y que la conexión con los animales puede causar importantes metamorfosis en los chicos. Sigamos, bueno, esa es otra broma. Dice Saramago, dentro de nosotros hay una cosa que no tiene nombre y eso es lo que somos. Cuando le preguntan al Eduardo Galeano, se dirige a hacer un reportaje hace muchos años al quien era en ese momento el subcomandante Marcos en Chiapas, y entonces ellos usaban pasamontañas. Entonces él les pregunta, ¿por qué usan pasamontañas? Y él le explica, bueno, que les quedan bien y qué sé yo, pero dice, porque detrás de estas máscaras, detrás de estas pasamontañas, estamos ustedes. Entonces nosotros lo que definimos es que eso podrían decirle los animales a los chicos, detrás de estas máscaras animales, detrás de estos alambrados, detrás de estos vidrios, estamos ustedes. Háganse cargo de cuidar en nosotros lo que es de ustedes. ¿Por qué decimos eso? Porque para que un chico quiera, porque esto es absolutamente voluntario, ir al zoo, es porque hay algo, como a cualquier chico, pero casi todos los chicos, de los animales que de alguna manera lo toca con cierto grado de intimidad. El animal aparece de dos maneras, como una forma de alteridad, enigmática, desconocida, que no habla, y por otro lado como un espacio, un soporte de proyecciones. Un soporte de proyecciones, como planteaba desde el comienzo del psicoanálisis Melanie Klein, para quien en sus primeras cajas de juegos lo que había básicamente eran animalitos de madera. Los grupos de padres tienen que ver con poder asumir la sintomatología de los chicos sin rápidamente patologizar y medicalizar todo, y tratar de encontrar todas las respuestas en la patologización y la medicalización. Este es videíto corto. Lo que ocurre allí es que esta psicóloga es de la serie Atypical. Este es el papá que va a una reunión de padres y madres, pero básicamente era el único padre. Y cuando él ve que Sam, su hijo, está mucho mejor, y dice en la reunión, yo veo que Sam ha mejorado mucho, está mucho mejor. Y entonces la psicóloga le dice, de una manera absolutamente esquemática y burda, pero no, dice, queremos decirte que el autismo es un trastorno, es un cuadro neurológico que no tiene, en el cual no hay posibilidades de mejoría. Él decía que estaba mejor. Lo que puede haber son avances y retrocesos, ¿no? Con lo cual estaba generando como una lectura absolutamente técnica y negando la percepción de un papá que lo veía, efectivamente el chico estaba mucho mejor, pero ella quedaba atrapada en su forma, en su perspectiva de lo que era el autismo. En el hospital, uno de los pacientes que estuvo un tiempo internado, yo era jefe en ese momento de un sector, y escribió en una pared un grafiti, después él confesó que había sido él, que decía, en este lugar, refiriéndose a la sala de internación, todo encuentro casual es una entrevista. Con lo cual estaba desnudando cómo nosotros nos escudamos dentro del formato profesional, el guardapolvo, el consultorio, para eliminar lo casual, eliminar lo de pasillo, eliminar lo espontáneo. Y eso es lo que de alguna manera él quería reivindicar como en donde aparecían, digamos así, como sus verdades, no necesariamente en donde nosotros queríamos que aparezcan, ¿no? Es como, no hay que ir a buscar al chico o el objeto perdido donde hay luz, sino donde supuestamente está. Bueno, y ahí, sigamos, está también la actividad de la plaza, avanza un poquito más, donde los Sí, chicos, este tiene sonido, ¿no? Donde hay lo uno que vas a los hacer está volar por marcando el aire. cosas, y donde efectivamente hay lo que voy a comentar después, que es una manifestación de alegría. Ellos están re contentos, ¿no? Esta plaza ahora ya no está.
digamos, ahí. Este es un acompañante que está haciendo el sube y baja con uno de los chicos. Ahí están jugando a las escondidas. Bueno, y ahí vemos el modo de lazo social que se va generando entre pares, que nos parece que es verdaderamente muy valioso, muy valioso. Estos son los más grandes, los adolescentes. Ahí, pese a no ser el centro de los animales, están en el centro del eje de la tarea, no están nunca ausentes, aunque ellos estén dedicados a cosas conexas. La tarea se trasladó al vivero, a la búsqueda de semillas y plantas, adelante. Ahí están preparando dietas. Esta es una mujer que es un amor, Cintia, que es la que preparaba los plantines. Acá estamos con Cintia y un grupo de increíbles colaboradores en la tarea que ahora nos va a contar qué es lo que están haciendo. Bueno, la verdad que con los chicos estamos trabajando un montón. Hoy, por ejemplo, cargamos carretillas con tierra para llenar y rellenar plantas que quedan con raíces desnudas. Acá estamos también propagando un montón de plantas. Tenemos en cada Estas de ahí. Claro, en esas bandejas entran 72 plantines. Y con los chicos ya pusimos un montón. Tururríes, peinillo, rosa de río. También, bueno, regamos las plantas, llevamos piedras, vamos cambiando el sustrato. Acá tenemos semillas de ubajay. Cortamos las cañas del perímetro de todo el parque. Así que bueno. Ahí tenés la tarea programada, ¿no? En estos pizarrones. Cada número de bandeja. De las que hemos preparado. Y estos son los que ya prepararon. Sí. Buenísimo. Bueno, pueden mandar un saludo si quieren. Bueno, un saludo. Saludos a Villa Crespo. Siguiente. Ahí hay uno que se hizo medio el pícaro cuando apareció lo de las raíces desnudas. Cosa que es un tema muy interesante que aparezca la picardía. Ahí están pintando un banco, por ejemplo. Sí, sigamos, estos son los más grandes, con uno de los jardineros. Otra de las tareas es juntar las hojas en otoño. Y bueno, esto que aparece como la posibilidad de transformar el programa, porque cuando se transformó el zoológico en ecoparque, estábamos absolutamente al borde de ser desalojados como programa de allí. La dirección nueva que llegó no quería a los chicos en el programa y tuvimos que pelear mucho, negociar mucho para que sí continúe. Y desde el hospital también hay muchos reparos a las prácticas. Actualmente, porque la dirección actual del hospital es un poco retrógrada, hay varias prácticas extramurales que realiza el hospital y en este momento les pusieron muchísimas trabas. Nosotros tuvimos que hacer una presentación en el CONISMA, que es el Consejo Interministerial de Salud Mental, para que se presionara al hospital para rehabilitar el programa que está en este momento empezando a funcionar en las próximas semanas. Ahora les voy a leer algunos conceptos que me parecen importantes para compartir. Voy a tratar de transmitirles un poco el fundamento y de las prácticas del acompañamiento en el programa. En principio ya quedó claro más o menos de qué se trata el programa y que los medios para esa socialización y resocialización son jugar, aprender y trabajar. Las primeras marcas de la cultura se escriben sobre algo tan versátil como es el cuerpito de un bebé. A ellos le solemos llamar socialización. En cambio, la segunda vuelta que supone el encuentra dicho material algo más fraguado y menos maleable. La inscripción de formas de trato y comunicación, de modos de conexión de los seres y objetos, de valores y de creencias, son la matriz de futuros lazos sociales. Con ellos, con otros y también consigo mismo. Nuestro desafío es hacer algo para que esa segunda vuelta resocializadora reescenifique algo de lo sucedido en la primera, o que instaure escenas de una infancia que aún no tuvo lugar. Por eso decimos que el zoo
es otro de los nombres de la infancia. Dar diferente curso a aquellas inscripciones puede permitir una reinscripción social, pasar desde una resignación desangelada a una resignación, entendida como un nuevo modo de nombrarse, de nombrar lo suyo, de ubicarse, resignar. La resocialización se sostiene en medios diferentes: jugar, aprender y trabajar. Medios para lograr la transmisión unos y la apropiación por otros de un bagaje de saberes no disciplinarios que provienen de ese polo idealizado y extranjero de nuestros dominios que es el cuidador, por ejemplo, o que surgen del contacto y la experiencia con los animales y su cuidado. En el primer caso se trata de un saber que produce efectos, pues involucra a los participantes en un linaje de trabajadores. En el segundo, de apropiarse a través de una experiencia y de no ser parte de un experimento. Lo fundamental no es un resultado objetivo, sino una apropiación subjetiva. Transmisión y apropiación se han visto dificultadas en el pasado y por ende no se han logrado constituir en una subjetividad anclada en su época y capaz de disfrutar los espacios. Desde el programa se trata de intervenir sobre dos tipos de goce, el institucional y el parental. En ambos casos el niño se ve privado de un protagonismo en aras de una domesticación. Desde una perspectiva institucional parto de la idea de que las instituciones no son estructuralmente homogéneas. Hay en ellas corrientes de la vida anímica, como las del hombre de los lobos freudiano, que existen entonces corrientes diferentes de la vida institucional, entre ellas la asilar, que es la más retrógrada pero remanente, está fielmente representada por el comentario de un niño entrevistado por un periodista durante su internación. Lo peor, decía él, es cuando no hacemos nada. Una nada que se parece a la de la historia sin fin, presencia fantasmal, ineludible, intrusiva, promotora de actuaciones riesgosas y frecuentemente estériles. La segunda corriente, que he llamado tecnocrática, queda insuperablemente representada por el graffiti que les describí. En este lugar todo encuentro casual es una entrevista. Cada corriente se funda en un paradigma de salud, el silencio de los órganos para la primera y la funcionalización para la segunda, y remite a un conjunto de prácticas y dispositivos institucionales. Llamo goce institucional a los modos en que la institución coayuda por su intermedio a posicionar de un modo pasivo o subordinado a quienes solicitan atención en ella. En el primer caso, reduciendo al niño a poco más que su biología, y en el segundo a ser objeto de operaciones técnicas. Nuestra experiencia es hija de corrientes alternativas en salud mental, como la de la École Experimental de Bonneuil y muchas otras. Partimos de un paradigma de integración, aunque sea ruidosa, no de acallamiento u orden. Tampoco de otros fundados en el recorte técnico operativo de una problemática. No adherimos al silencio de los órganos ni al silencio de las máquinas. A través del programa hemos incorporado un espacio comunitario como el zoo al campo de la salud mental sin pretender por ello anexarlo a sus dominios, porque en tal caso dejaría de ser una fuera. Esperamos que el proceso allí desplegado no quede teñido de ortopedia. No domesticarse apuntar además en la experiencia en que la experiencia transcurre en un espacio público y no en uno doméstico, no es el gallinero del fondo de la casa, lo que moviliza entonces otros reconocimientos y otras significaciones. Para tratar de ejemplificar ahora algo del goce parental, me voy a servir del siguiente relato que trata de una niña impactada por la melancolía de su madre y a quien la niña no debe dejar caer. La mamá en esta escena está bordando, surciendo una media en un huevo de madera. Es una imagen muy antigua. Creo que nadie de todos los que estamos y de las que estamos acá ha surcido nunca una media en un huevo de madera, pero es algo que hace muchos años era muy frecuente. Madre, dice la chiquita, yo quiero ser ángel o pájaro cuando sea mayor. ¿Qué decía aquella niña? Tenía mucha imaginación, demasiada, opinaba la abuela. Madre, yo quiero ser ángel o pájaro, ¿oyes? Cuando sea mayor. Mientras madre, asomada sobre el agujero de un calcetín fijo en el huevo de madera que usaba para surcir, repetía, absurda criatura, mientras silvanaba hilo y pensamiento en un aburrimiento adormecido y aletargado. La niña, ridícula y delgada, absurda criatura, ni ángel ni pájaro, miraba obsesivamente aquel agujero de calcetín por donde madre, tan adormecida, se iba a caer cualquier tarde.
Si soy ángel o pájaro, oyes, madre, no haré agujeros a mis calcetines. Sin cuerpo de niña, no de ángel o pájaro, sin cuerpo que rompa calcetines, no hay infancia. A este costo dar una mano es pagar de más. La niña en cuestión podría sacrificar el protagonismo que sus posibilidades de jugar le otorgan por sujetar a su madre, que obviamente no está deprimida a propósito, sino que está también tomada por ese goce adormecedor. Sin escandalizar esta situación, hay en cada niño inscripciones inconscientes que determinan renuncias y posicionamientos sacrificiales. A mayor gravedad del niño y sus padres, mayor el daño que produce. Esteban, cuya madre sufrió una profunda depresión cuando tenía 2 años, se la sacaba a la mamá, intentaba sacarla de su sopor, haciendo un ruido todo el día. En una ocasión, cuando un compañerito se metió en uno de los toboganes tubo para tirarse en el zoo, él le preguntó, ¿no te vas a suicidar, no? Entonces, Winnicott decía, me parece válido el principio general de que la psicoterapia se realiza en la superposición de 2 zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Si este último no sabe jugar, no está capacitado para la tarea. Si el que no sabe jugar es el paciente, hay que hacer algo para que pueda hacerlo, lograrlo, después de lo cual empieza la psicoterapia. El motivo de que el juego sea tan esencial consiste en que en él, el paciente, se muestra creador. Juguemos un poco, entonces propongo un cambio en esta frase. Hacer algo por el jugar del paciente es condición previa para su reinserción creativa. La superposición de zonas de juego será entre integrantes del equipo, en especial los acompañantes, los cuidadores de un lado y los jóvenes del otro. Lo lúdico, el jugar como campo intermedio de ilusión, desborda el juego, está presente también en el aprendizaje. El número 2 es imaginalizado como un pato para su mejor asimilación por los preescolares. También en el trabajo, la ilusión de ser cuidador sostiene mucho del linaje de los chicos en el programa, aunque nunca lleguen a ser. El acompañante es receptor de transferencias múltiples, aunque ellas no sean interpretadas. Creo que la función del acompañante es la de ser un receptor sensible, advertido de ese material y capacitado para favorecer la construcción de escenas y personajes que le permitan jugar a ser cuidador. Ese jugar es la construcción misma de mediaciones que posibilitan ese como sí, siempre tensado por una dimensión de insistencia y repetición. En el jugar se trae a escena lo traumático, velado, desplazado, disfrazado, pero ahora abierto a nuevas significaciones. El juego construye, en su capacidad de significar infancia, un espejo donde el niño se refleja como tal. Eso permite que si está, por ejemplo, en el lugar de dar una mano a sus padres, algo nada infrecuente, en lugar de mutilarse psicóticamente, sacarse una mano, pueda jugar a que es un héroe o un bombero, aprender a dar una mano sin carbonizarse. Si el lugar asignado por las inscripciones y por la fantasmática parentales de tonto, maricón, ladrón, tirano, bruto, insensible, el jugar permite tomar distancia de esos mandatos a partir de la construcción de personajes. No es lo mismo ser el que encarna un mandato que convertirse en un protagonista lúdico que pueda situarse críticamente frente a ese mandato. Eso implica para el aprendiz una posibilidad de reflexión sobre los actos del personaje en el que se refleja de algún modo. Tomar en serio esta impregnación lúdica nos posiciona de otro modo frente a las temporalidades. No elimina las exigencias de rendimiento, pero las hace incorporables, haciendo lugar a un destiempo necesario cuando los procesos de aprendizaje lo requieren. Y por último, ¿cuál es la mejor gratificación que puede darnos algo en la vida?, se pregunta Sabater. ¿Cuál es la recompensa más alta que podemos obtener de un esfuerzo, una caricia, una palabra, una música, un conocimiento, una máquina o montañas de dinero, prestigio, poder, de la gloria, del amor, de la ética o de lo que se te ocurra? Te advierto que la respuesta es tan sencilla que corre el riesgo de decepcionarte. Lo máximo que podemos obtener, sea de lo que sea, es alegría. Hemos discutido muchas veces respecto a lo que implica que un síntoma se exteriorice en el programa. Si pensamos que un paciente transfiere una enormidad de cosas allí, ¿cómo no va a transferir allí sus síntomas? El acompañamiento, entonces, sin ser una práctica analítica, nos ha dejado muchísimos ejemplos de escenas de juego y personajes creados, desde los primeros teatros de Alfredo, los personajes de Jorge, teleteatros de Federico, el Sandro de Antonio, incluso el extraordinario logro que significa que hablemos de los chicos como personajes, Enrique y su sexualidad, Antonio y sus salidas humorísticas, Cristian como el eterno sospechoso,
Claudio el burro extraviado y decenas de etcéteras. Pero hay una condición para que algo sea un jugar, que lo que es de verdad no entre allí. En nuestro caso, ni la verdad del sexo, no la del polimorfismo sexual que lo tiñe todo, ni el riesgo de muerte. Todos los niños juegan a ser grandes en tanto aún no lo son. Es imposible jugar sin imposibles, y es el equipo el que debe definirlos. Determinar la tarea del acompañante implica considerar su presencia y su oferta lúdica, no solo en el viaje de o hacia el zoo. La tarea es mucho más rica, es acompañar un viaje profundo y experiencial, un viaje que significa que se personifiquen de otro modo, que asimilen, se acomoden, imaginen y creen, que aprendan. Y con todo eso, que logren hacer de su trabajo algo propio, algo que los acerca a una mayor autonomía, que potencie sus capacidades y talentos, algo que los hace sujetos mientras se sujetan a sus pautas, ritmos y responsabilidades. La noción que pongo en juego como psicoanalista en estos procesos es la de sublimación, transformación que parte aquí de la pulsión sexual para desembocar, no sin rodeos, en la función social. Función que solo es deseable si es grata, y solo es grata si está impregnada de imaginación y de alegría. El lugar en donde esa transformación podría darse es en esa escena lúdica, porque es una ventana privilegiada que se comunica con las escenas fantasmáticas que están en la base de síntomas y trastornos. En la escena lúdica se extimiza algo tan íntimo como el fantasma. En el mejor de los casos, se puede, desde un lugar transferencial, incidir, intervenir y contribuir a acotar y transformar el goce. Solo entonces puede surgir la alegría. El zoo presenta una potencialidad excepcional para favorecer una reescenificación y puede permitir, trabajando desde esas escenas, que lo pulsional de la psicosexualidad infantil se sublime en escenas lúdicas de infancia en las que se juegue, se aprenda o se trabaje. Las escenas siempre implican una forma de lazo social. Allí los acompañantes actúan facilitando dificultades. Una lista de esos territorios de intervención posible de los acompañantes abarca al menos la relación entre los chicos y 1, sus pares, 2, los animales, 3, los cuidadores, 4, sus familiares, 5, el aprendizaje, 6, las normas, 7, el juego compartido. Todo dispositivo convoca más de lo que puede contener. Uno puede ser restrictivo y serruchar lo que sobra, o por el contrario, abrir nuevos canales para el exceso. En el primer caso tendremos tranquilidad y robots, en el segundo caso, algunos dolores de cabeza y alegrías. Pero todo dispositivo propone y a veces prescribe ciertos modos de lazo social. El acompañamiento es uno de esos lazos que proponemos. Entiendo que debe ser vinculante y comprometido. Así me parece que ha sido en general. Un lazo que permite una relación no unívoca con los objetos y las personas. Un lazo que ponga cierta laxitud cuando alguien es acosado superyoicamente por mandatos que lo sujetan al pie de la letra, o por el contrario, que delimiten junto con un campo de juego reglas, límites y responsabilidades. Todo ello apropiable y un poquito digerible, por lo menos hasta que crezcan los dientes. Muchísimas gracias, Juan. Fue muy rico en los comentarios que estamos recibiendo a través de YouTube. Agradecen mucho la intervención, la participación. Hay varias preguntas. Adelante. Voy yendo por partes. Preguntan algunos cómo pueden ponerse en contacto, conocer un poco más en relación al programa, si tienen redes sociales, Sí. cómo se pueden contactar. En principio, yo diría que la conexión es con el Hospital Carolina Tovar García. Allí hay un comité de docencia e investigación que organiza anualmente cursos de acompañamiento terapéutico para todo el hospital. Supongo que están empezando a pensar en los cursos del año 2022. Por otro lado, hay actualmente una persona que coordina el programa, que yo les voy a dejar un mail. Yo lo digo, es S, letra S, Calveira es con Y, Calveira, con B corta, S-C-A-L-V corta E-Y-R-A, Calveira, @yahoo.com.ar. Ella es actualmente la coordinadora del programa, es terapista ocupacional, y yo fui coordinador con ella hasta hace algunos años, en que ya me retiré del hospital, y bueno, ella podría recibir y reconducir, digamos, a las personas que tengan interés en formarse para participar del programa hacia el curso que
oficialmente se organiza en el hospital. Y como parte de las prácticas de ese curso está el trabajar como acompañante terapéutico en el programa. Finalizado el curso, los acompañantes que han participado y que quieren quedarse, se pueden quedar asumiendo un compromiso de un tiempo delimitado. En aquel momento, cuando yo estaba en un año, no sé cómo será en este momento, cómo se lo plantearán. Pero esto funciona desde el Hospital Carolina Tovar García y desde el Comité de Docencia e Investigación. Allí la responsable se llama Irene Schertz. Bien, me parece muy interesante. Sé que era una práctica del hospital, por eso incluirlo cómo del hospital se puede salir a la comunidad y no quedar ahí encerrado. Y retomando esto del hospital, me quedé pensando en dos cosas. Por un lado, esta frase pintada en la pared de este joven que dice, aquí cualquier diálogo se convierte en una entrevista, y el poder rehabilitatorio que a veces tienen, el poder quedar en una práctica rehabilitatoria que a veces tienen las prácticas. Porque me parece que algo de lo que se puede correr este proyecto que han armado es que tiene un fin terapéutico, pero se basa en la posibilidad de la construcción de un sujeto en otro lugar, siendo un trabajador, siendo un jugador, e incluso quienes están participando en el lugar, entre comillas, de profesional, se corren también de ese lugar para hacer uno más, me parece, cuando juegan, cuando participan en el cuidado de los animales, más en una construcción horizontal que vertical. A ver, es totalmente así. El hecho, por ejemplo, mi función, yo era el psiquiatra del lugar, no obstante, obviamente yo acompañaba la participación de los chicos y bueno, soy el que está haciendo bromas cuando estoy filmando el video, digamos. Quiero decir, a la vez ellos sabían que yo era el responsable y si tenían que acudir a alguien, acudían. O sea, no se perdía la asimetría necesaria, pensando en que son chicos y jovencitos, ¿no? Una asimetría necesaria que no sea, digamos, amputadora de la autonomía de ellos, pero que sí que funcione como un respaldo. Así que sí, y parte de una idea de que las prácticas en salud mental a las que vos te referías deberían dejar de lado progresivamente la idea de lo que se llama el hospitalocentrismo. Es decir, parecería que la mayor complejidad de las prácticas se diera en el hospital psiquiátrico. Y a mí me parece que la mayor complejidad no se da en el hospital psiquiátrico, sino se da en el seno de lo comunitario. En ese sentido, desplazar el eje, digamos, armar un espacio, por eso yo insistí mucho y lo repetí varias veces, armamos un espacio que estaba incorporado al campo de la salud mental, pero no era un espacio de la salud mental, era un espacio de la comunidad, el jardín zoológico. Entonces, estaba incorporado al campo, pero no al dominio, porque ahí había personajes sobre los cuales nosotros, como integrantes del hospital, no les podíamos dar órdenes, no eran subordinados nuestros, eran pares. O sea, la persona que se ocupaba, el veterinario del ecoparque, o la persona que se ocupaba de los plantines o de la ambientación de los recintos, eran nuestros pares, en el sentido de adultos, ¿no? Éramos adultos corresponsables, desde distintas funciones, sin jerarquías en ese punto, sí con la jerarquía de ser adultos, que era necesaria. Y ahí se daría, me parece, lo que planteabas, la idea de transferencia múltiple, entre quienes asisten con quienes están a cargo del programa, con aquellos que son parte del plantel oficial, digamos, del zoo, digamos. Cuando yo me refiero a la idea del horizontal, me la refiero en este lugar de que hay una simetría, pero esa simetría está en el lugar del cuidado, de algo que yo le puedo dar al otro, que yo le otorgo al otro, y no tanto de un lugar en donde el otro queda colocado como dominador. Claro. Bueno, y eso tiene que ver, suponte, con el hecho de que los chicos pudieran admirar el saber que los otros, porque la transferencia está basada en el deseo de saber lo que el otro sabe de alguna manera. Entonces, por ejemplo, una anécdota que ya no se va a dar, pero había en un momento dado un chico que cuidaba a los rinocerontes, ¿no? Con un cuidador, Camilo, que era el cuidador estrella, todos querían estar con Camilo porque era muy así amable, simpático. Entonces, hay un grupo de chicos de un colegio, o sea, pensé, todos chicos uniformados de un colegio que venían, qué sé yo, gran algarabía y jarana. Y estaba uno de los
chicos, un adolescente de cuidando, que venía de estar muy mal, pobre. Entonces, internado, él estaba con su uniforme de cuidador. Entonces, en un momento, pasan los chicos y él provocativamente les pregunta, perdón, le dice, como diciendo, no se hagan los cancheros, ¿ustedes saben cómo se llaman estos animales? Entonces los pibes, por supuesto que en broma, le dicen, sí, claro, se llaman rinocerontes, qué sé yo. No, le dice él, se llaman Ruth y Gastón, ¿no? Como diciendo, eso lo sé yo, no lo saben ustedes. Y eso que yo sé es el nombre propio de los animales, lo que los singulariza. No son los rinocerontes, para mí son Ethel, Ruth y Gastón. Entonces, quiero decir, ahí había un modo distinto de saber que ellos incorporaban. No académico, si querés, pero que tenía conexiones con lo formal, porque viste el pizarrón de tareas que le pone la mujer de Cintia, o el estar trabajando con un veterinario, digamos, y asistir a algún cuidado o curación de algún animal. Entonces, en ese sentido, se genera como una situación de mucha riqueza. Habilitan, me parece que eso es lo que va permitiendo. Habilitan, tanto también otorga un uniforme que, que da una identidad, da un lugar, y a partir de ahí pueden empezar a construir algo diferente. Me parece que el uniforme no es un dato menor, empieza a No, crear un lugar. para nosotros el uniforme era muy interesante como pertenencia, como formar parte, no como uniformar, porque del otro lado del uniforme estaba la credencial. Entonces, ellos podían tener un uniforme que los uniforma y una credencial que los individualiza, ¿no? Entonces, ahí se daba esa doble posibilidad de pertenecer sin convertirse en un rebaño, digamos, sin convertirse en una masa. Perteneces, pero sos Pepe, Juanito, son todos ustedes con nombre propio, perteneciendo a este lugar. Me quedaba pensando también, ¿cómo llegan? ¿Son siempre posterior a un proceso de internación Ah, o es un bueno, dispositivo? sí, hay muchas preguntas que van a quedar colgadas, sin duda. Los pacientes que llegan al programa son derivados de distintos lugares, tanto del hospital, puede ser un chico que ha estado internado, puede ser un chico que está en hospital de día, puede ser un chico que está en consultorio externo, puede ser un chico que está en el CENTES número 1, que está al lado del hospital, Centro Educativo en Tiempos y Espacios Singulares, se llaman ahora, o en otros 2 o 3 CENTES que hay, que son escuelas especiales. Puede venir de distintos servicios del gobierno de la ciudad, Álvarez, el Centro 1, digamos, hay un montón de lugares que nos han derivado pacientes, y de provincia de Buenos Aires también. Estamos hablando de una lógica de territorialidad porque no, digamos, tienen que estar más o menos cerca del lugar, ser accesible, porque tienen que venir. Entonces, te diría que dentro de la periferia de la provincia de Buenos Aires y dentro de la capital, todo paciente de espacio público, esto es algo central, es un espacio dedicado a los pacientes del espacio público, ¿sí? No pacientes privados. La idea es justamente preservar este tipo de prácticas para quienes tienen muchas dificultades de acceder justamente por vulnerabilidad, por restricciones de diversa índole a espacios enriquecedores y terapéuticos. Entonces, esas son las condiciones. Tiene que haber un equipo tratante detrás de la derivación y una posibilidad de intercambio más o menos fluida con ese equipo tratante para ver la evolución del caso, para ver, supongamos que el pibe viene muy medicado, entonces nosotros vamos a plantear, mira, si viene tan medicado, no puede, o al revés, viene totalmente sacado, digo, mira, si viene totalmente sacado en un lugar como este, no puede estar, tenemos que ver de que él, porque hay situaciones de riesgo indudables, entonces tenemos que ver de qué manera él está un poquito más, como se dice ahora, regulado para poder participar de una actividad como esta. Bueno, tiene que haber un equipo que responda por eso. Es decir, que hay mucha gente circulando por los espacios para abrir lugares. No es solamente el servicio en sí, o el dispositivo más que el servicio en sí, puesto en el hospital, en el SOR, sino todos aquellos otros actores que hacen posible ese transitar. Sí. Pero a su vez me queda
me quedaba pensando que es un dispositivo que, aunque tiene fines terapéuticos, a su vez tiene un proyecto de vida, posibilita construir un futuro posible. Me parece que tiene también como algo puesto a futuro, no solamente en el aquí y ahora. Claro, la idea de vincular a los chicos con un aprendizaje que les sea accesible y grato, y de, digamos, cuestiones que tienen que ver con una cierta formación en hábitos de trabajo. No vamos a decir que claramente un chico no podía salir diciendo, bueno, ahora yo soy cuidador, voy a conseguir trabajo, porque no hay mucho lugar donde va. Pero sí va a haber incorporado una cantidad de hábitos y prácticas que hacen a un trabajo que él pueda llevar adelante y que no lo padezca, porque se trata de eso, no estamos generando esclavos, de que no lo padezca, sino que sea algo disfrutable para él y que se pueda después incorporar, como ha pasado, a otros lugares. Había un chico que después lo habían contratado en Coto, y él decía que mientras tenía tareas de repositor y bueno, limpiaba los pasillos, y él decía, cuando yo limpiaba el pasillo, cerraba los ojos y me imaginaba que estaba en el zoo, decía él, ¿no? O sea, se llevan una cantidad de vivencias que acompañan esto. Y efectivamente, por eso, nosotros pensamos que la reinserción social, a ver, que no hay cura, dice Manoni, sin reinserción social, ¿no? Entonces, estamos hablando de pacientes de cierta severidad. Ambas cosas se tienen que realimentar. Cuando se logra una cierta reinserción social, se producen efectos terapéuticos. Y los efectos terapéuticos aumentan la reinserción social. O sea, ambas cosas tienen que funcionar como en combinación, por así decirlo. Traigo el comentario de alguien de YouTube que dice ¿Sí? que su hijo dice que no somos dueños de los animales, sino que somos sus cuidadores y responsables. Que no somos dueños de los animales, no, claro, que somos sus cuidadores, y claro. En todo caso, de lo que se trata es de una apropiación, pero de la apropiación no del objeto, sino de la experiencia que se puede tener allí. O sea, los chicos pueden apropiarse para sí. Por ejemplo, Sara hace una caña de madera con una plumita para acariciar a los peces. Ahí hay una apropiación de un modo de vínculo cariñoso, a pesar de lo raro que podía ser que establecer eso con un pez. Ella no se lleva los peces a la casa, pero se lleva la construcción de una experiencia afectuosa con otro ser diferente, una alteridad. Entonces, ese es el capital subjetivo que se lleva un chico de una experiencia como esta, ¿no? Pero no se lleva ningún animal a la casa, está claro. Es más, nosotros estamos en contra del tráfico de fauna, y cuando nos vienen a decir, y le compramos no sé, un loro, le compramos una iguana, no, digamos, nosotros estamos en contra de eso. Venga al zoológico si quiere ver esos bichos, no en la casa. En la casa, animales domésticos, los que son aceptablemente domésticos, no porque los otros animalitos sufren y además están metidos en un tráfico ilegal de fauna que es delito. O sea que, chau, de ninguna manera. ¿Y han tenido alguna experiencia con estos animales domésticos por fuera del proyecto? Sí, bueno, hubo muchos. Nosotros en el hospital teníamos otro equipo que traía 3 perros al hospital. Entonces, ahí aparece lo que se llama, mal llamado, zooterapia, ¿no? Que para nosotros es un mal nombre porque pareciera que el animal, la partícula zoo, es el que produce el efecto terapéutico. Y para nosotros es una terapia, una práctica asistida por y con animales, pero que el efecto terapéutico no se da si no hay un alguien allí que genere la posibilidad de simbolizar, de discriminar, de elaborar, de generar un campo de experiencia, de favorecer la generación del campo de experiencia y no meramente hacerle así en la cabeza al perrito. Entonces, existió y existieron varios equipos en otros hospitales con perros, básicamente con perros, que estaban en contacto con nosotros. Nosotros hicimos, hace ya tiempo, un congreso de lo que se llamaba Los animales y su impacto en la salud. Entonces ahí convocamos a un montón
de equipos que estaban trabajando de distintas maneras, con caballos, haciendo diversas formas de equinoterapia, con los perros, y básicamente eso, digamos, y nosotros que estábamos en el zoo. Y también, corrijo, había una granja en La Plata, una granja que te llevaba chicos a trabajar, a funcionar, trabajar le ponemos comillas, a jugar, a que eran aprendices granjeros, una granja. Entonces ahí tenían patos, gansos, chanchos, digamos, animales de granja. Así que todos esos dispositivos nosotros teníamos contacto y éramos uno de los organizadores de esa red, cuando yo estaba en esto hace un tiempo atrás. La pandemia nos hizo bolsa en ese punto. Hay muchas preguntas en torno a dónde pueden conseguir los libros y nuevamente si podés repetir el mail. El mail es scalveira, S-C-A-L-V corta, E-Y-R-A, calveira, @yahoo.com.ar. El contacto lo tienen que hacer a través de ese mail y, si no, a través del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Carolina Tovar García. Allí la persona que podría ser la receptora y derivadora de esta demanda se llama Irene Schertz, ¿sí? El libro, nosotros escribimos 2 libros. Ambos están al borde del agotamiento. Uno creo que está agotado, que se llama Del invento a la herramienta, de la editorial Polemos. Y el otro es un libro mío que se llama Contacto Niño-Animal, que es de editorial Noveduc. Eso lo pueden pedir a la editorial, porque en las librerías este libro es del año 2013 o 2014, probablemente esté faltando en las librerías, pero creo que Noveduc todavía tiene, lo pueden encargar vía mail. Hay una página de Noveduc que es muy eficiente, que recibe los pedidos en ese sentido. Para ir finalizando la mesa, bueno, dejarte los últimos minutos para que puedas hacer un cierre con lo que te parezca importante transmitir. Yo creo que lo que me parece importante transmitir, mira, justo hoy estábamos hablando con un colega sobre un muchachito que está con enormes dificultades, del cual él es el terapeuta y yo soy el psiquiatra que lo medica, pero obviamente trabajamos en equipo, y la necesidad de generar un espacio de acompañamiento terapéutico para este chico, para que pueda ventilarlo, para facilitar un proceso de exogamia, porque si no el pibe se queda desde la pandemia en adelante muy encerrado en la casa. En ese sentido, yo creo que yo en el Tovar fui uno de los impulsores y fundamentadores de los acompañantes terapéuticos en el año 1987-88, que generamos una verdadera, digamos, revolución de circulación de chicos por el hospital, chicos acompañados, lo cual fue también resistido. Y también generamos una cantidad de paseos. El más, que siempre me acuerdo, es uno que hicimos al Aeroparque porque visitamos un avión con todos los pacientes y qué sé yo. Pasé así como inolvidable. Creo que la práctica del acompañamiento es como un recurso fundamental en las estrategias en donde se abordan situaciones de cierta complejidad. Y tienen, digamos, trabajando en equipo, hay un montón de perspectivas y posibilidades que se arman en relación al trabajo del acompañante con un paciente, abriéndole puertas que si no se le cierran y se topa contra la pared. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy valiosa la práctica del acompañamiento, muy extremadamente útil y necesaria. En algunos casos, yo diría, para ponerle el contrapunto a esto, abusada en algún punto. Pongo un ejemplo. Hay una escuela especial donde hay 7 alumnos y un docente. Ahora se planteaba más o menos que cada uno de esos 7 alumnos con dificultades quería tener su acompañante, ¿no? O sea, en la escuela iba a haber 7 alumnos y 7 acompañantes, ¿no? Lo cual es un disparate, digamos. En todo caso, el asunto es también, ¿no? Porque ahí entra lo que sería una suerte de privatización de la práctica, y a mí me parece que justamente nosotros tenemos que pensar las prácticas
desde otra perspectiva, de una perspectiva institucional, de interconexión, de interdisciplina, y no meramente cada alumnito con su... Yo me acuerdo de una nena que tenía su acompañante, ella sí era la única, entonces era el cumpleaños y la acompañante le festeja y le trae un globo ese día. Entonces, claro, todos los demás compañeros dicen, no, yo también quiero un acompañante, ¿no? Todos querían acompañante. Bueno, eso que es lógico, natural y divertido, bueno, tenemos que pensar cómo se insertan las prácticas del acompañamiento para producir inclusión social y para producir a su vez en las escuelas un proceso de cambio en las escuelas. La inclusión en una escuela supone no solo el cambio del paciente, chico, alumno que tiene que incluirse, sino las condiciones institucionales que lo alojen. Entonces ahí el acompañante tiene que funcionar a dos puntas. Por un lado, atendiendo a lo que pasa con el chico, pero también viendo de qué manera la institución puede hacer cambios que alojen esa diversidad o esa diferencia, y no meramente que la patologicen y la regimenten, ¿sí? Entonces, ahí hay una estrategia de libertad que tiene que tener el acompañamiento, no de gendarmería, digamos. Me parece que es súper valioso la lectura crítica de la demanda en el acompañamiento para que no se desvirtúe el rol y pase a ser algo para todos y no pensado en un momento crítico y justo su inserción. Agradecerte mucho la participación y damos por cerrada esta mesa que sería la primera ponencia en el Congreso. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, hasta pronto.